Hablando claro sin caretas es un espacio donde la verdad, la sinceridad y la fe se encuentran. Dirigido por la pastora y escritora Lurda Gervasio, este podcast busca generar conversaciones significativas, llenas de verdad y transparencia. A través de entrevistas y reflexiones sobre temas reales y actuales, hablando claro sobre la vida, la espiritualidad y los desafíos que enfrentamos cada día. Comenzamos hablando claro sin caretas. Saludos, saludos y muchas bendiciones. Una semana más, un episodio más. Este es el episodio número 5 de Saluda Lurda Gervasio. Aquí estamos muy felices porque hoy tengo un tema. Hoy no tengo invitados, hoy estoy sola, pero estoy muy feliz de este tema porque es un tema que en lo personal me toca mucho. Es un tema que en lo personal he tenido que, como dicen por ahí, superarlo. Y voy a estar hablando de venciendo nuestros miedos y superando límites. A veces cuando hablamos de la palabra miedo, pues no da miedo, vaya la redundancia. Pero la realidad es que el miedo es algo mucho más común de lo que pensamos, de lo que creemos. A veces pensamos que en ese monstruo, ¿verdad? Que lo vemos como un gran monstruo llamado miedo, estamos solos. Pero hoy te vas a dar cuenta que es algo mucho más común de lo que pensamos, pero es algo también de lo cual nosotros tenemos que aprender a sobrellevarlo, a superarlo y a vencerlo. ¿Por qué no te digo simplemente erradicarlo? Porque el miedo es algo que hay que dosificarlo, pero es algo que no se erradica completamente de nuestra vida. Y tú te vas a preguntar por qué, pero te vas a ir dando cuenta mediante vaya hablando, porque ya si te digo de entrada la respuesta, pues no vas a escuchar, ¿verdad? El podcast al final. Pero estamos muy agradecidos de estar aquí el día de hoy, agradeciendo, ¿verdad?, a la radio Hiperborea, a cada fiel oyente que semana tras semana se conecta en cada programación, no solamente con esta, sino en cada programación, en cada, ¿verdad?, anfitrión apoya el contenido, apoya la radio. De verdad que obviamente nosotros que estamos de este lado, sin ustedes que están del otro lado, no sería posible. Así que agradecemos su fiel sintonía, agradecemos que se conecten, pero sobre todo también agradecemos el hecho de que comparten el contenido, de que se lo envían a otras personas, lo que lo están escuchando, ¿verdad? En vivo, en directo, a través de la radio, pero también aquellos que ven en las diferentes plataformas, la cual, ¿verdad?, se transmiten y todos los programas. Esta es Spotify, es Spreaker, Apple Music, usted enuméralo y aquí en Hiperborea lo tenemos también a través del canal de YouTube y así mismo puede encontrar en todas las plataformas la programación. Las diferentes programaciones, incluyendo las redes sociales, usted pone así Hiperborea y encuentra toda la información, todo tipo de programación que para cada tipo de persona, para cada gusto. Aquí lo tenemos todo. Pero sin más preámbulo, ¿verdad? Empezamos con este programa hablando claro, sin careta. Te decía, ¿verdad?, que hoy vamos a tocar el tema del miedo. Y quiero contarte algo. Yo, hablando de venciendo los miedos y rompiendo con los límites, yo tuve una experiencia, si muchos saben, escuchan la intro del programa, yo soy escritora, ¿verdad? Y tengo un libro y estoy en proceso de publicar mi segundo libro. Pero este segundo libro, claro está, este segundo libro hablaba con alguien y le decía que con este segundo libro la experiencia ha sido tan diferente, pero pero al mismo tiempo cada experiencia fue única, pero en esta ocasión me siento con mucha más seguridad, me siento con mucha más libertad y siento que mi creatividad ha sido increíble.
pero esto no hubiese sido posible, toda esta creatividad, toda esta seguridad que tengo en cada paso que estoy dando, con las personas que estoy trabajando, o sea, todo este engranaje no hubiese sido posible si el primero no se hubiese producido. Pero ¿qué pasa con el primero? Con el primer libro, yo empecé todo el proceso, pero no fue casi 7 años después que yo publiqué aquel manuscrito que yo tenía. Dime, 7 años después, entre experiencia, estafa, un sinnúmero de cosas que por el desconocimiento en el área, pues pasé un sinnúmero de cosas, pero una de las cosas que más limitó la publicación del libro, que retrasó, era el miedo. Era el miedo a lo desconocido, el miedo a algo nuevo. Yo constantemente me decía, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo si yo no soy escritora, si yo no soy esto? Y yo misma ponía esas palabras negativas en mi mente, y esas palabras negativas fueron creando muros, ¿verdad? Y una barrera que impidió que por 7 largos años ese libro fuera publicado. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Bendito sea, que procesos que me llevaron a crecer, a madurar, que me llevaron, ¿verdad?, a otra etapa de mi vida, a cerrar ciclos para poder entrar en una nueva temporada. Pude, ¿verdad?, vencer ese miedo, pude sobrepasar esas incertidumbres y romper con lo que me limitaba. Pero los primeros límites que yo tuve estuvieron aquí, en mi mente. Estuvieron, ¿verdad?, las palabras que yo misma decía. No sé cuántos de ustedes saben y entienden, ¿verdad?, que las palabras tienen poder. Las palabras no son simples palabras, las palabras tienen poder. Y a veces nosotros decimos cosas inconscientemente sin saber que estamos desatando sobre nuestra vida. Sale la ley de la atracción, ¿verdad? La palabra tiene poder, como dice la palabra, sobre nuestra vida. Lo que estamos hablando. Si tú eres una persona que todo el tiempo está con pesimismo negativo y todo el tiempo con una palabra en su boca de negatividad, pesimista, el yo no puedo, y llama al fracaso, porque ya empezó con el primer bloqueo que fue en su mente, ¿verdad? Asimismo, pero cuando tú ves una persona, tal vez las condiciones no son las mejores. Tú dices, fulano, Dios mío, en esas condiciones, tal vez condiciones económicas, condiciones familiares. Tú dices, no, ese no va para ningún lado. Y de momento te sorprende, tú dices, wow, ¿cómo lo logró? Porque pese a su condición, pese a lo que el entorno, ¿verdad?, podía aparentar, era positivo, yo iba a decir positivismo, tenía, ¿verdad?, esa energía, esa vibra, tenía fe, creía, tenía esa palabra positiva en su boca, ese entusiasmo. En los momentos difíciles declaraba las cosas, decía, no, yo lo voy a lograr, yo puedo, yo creo en mí. Y personas en su entorno, el entorno también alimenta, ya sea para positivo o para negativo. Hay personas que tú tienes en tu entorno que van a alimentar la esperanza en ti, van a alimentar el deseo de crecer, el deseo de superarse, el deseo de avanzar, el deseo de ir más allá. Pero te vas a topar con personas que van a alimentar ese miedo, que te van a decir, ay, no lo hagas, y si fracasas serás capaz, pero mira, en tu familia nadie lo ha hecho, ¿qué te hace pensar que tú lo puedes hacer? Pero, y estas cosas, y entonces tú, la batalla que tienes en tu mente y estas personas alimentando esa negatividad, imagínate, no solamente que vas a poner límites y murallas, te vas a encerrar en una cárcel mental de pensamientos que te van a impedir dar un paso más allá de tu zona de confort. Así que hoy quiero que entiendas que el miedo crece tanto como tú lo permitas. Algo muy importante, el miedo crece tanto como tú lo permitas. Y hay personas que tienen el miedo del tamaño de un gigante porque lo han alimentado y porque han permitido que otras personas en su vida lo alimenten también. Sabe que los miedos, ¿verdad?, son autoimpuestos. Sí. Hay personas que te hacen sentir miedo. Hay películas que tú puedes sentir, uy, Dios mío, como un miedito, como, uy, esa escena, ¿verdad? Hay situaciones de la vida de otra persona que dice, wow, qué miedo tengo de esta persona. Pero esos son unos sentimientos
que no es tan constante. Tú no estás 24/7 viendo esa misma película que te dio una sensación de miedo. Tú no estás tal vez 24/7 viendo esa situación con esa persona que te hace sentir ese miedo. Pero el miedo que tú te autoinfliges, ese es el peligroso, porque tú eres o tu mayor aliado o tu peor enemigo. Eso tenemos que entenderlo. Hoy la conversación va a ser que tenemos que hacer una introspección, nosotros tenemos que empezar a analizarnos. Muchas veces nos sentamos aquí o nos sentamos con un grupo de amigos o nos sentamos simplemente en la vida a ver lo que nos hacen, lo que siento porque el otro, porque aquel, porque el otro, porque sultano, porque mengano. Y siempre hay un tercero o un segundo que falta ser el protagonista en la ecuación y nosotros siempre estamos en plan modo víctima. Pero tenemos que entender que no todo el tiempo nosotros somos víctimas, que nosotros tenemos que tomar la rienda de nuestra vida y que muchas de nuestros grandes conflictos no tienen que ver con una tercera persona, no tienen que ver con una situación temporal de tu vida, ni siquiera tiene que ver con relaciones, no tiene que ver con amistades, no tiene que ver con pareja, no tiene que ver con nada de eso. Muchas de las cosas que nosotros atravesamos de nuestra vida parten desde quiénes somos, desde cómo pensamos, desde cómo actuamos y cómo nosotros, ¿verdad?, enfrentamos la vida y las situaciones. Ese miedo que vamos alimentando, esa limitación que vamos, ¿verdad?, nosotros creando por nuestra manera de pensar, de actuar, es lo que va a definir muchas cosas en nuestra vida. Fracasos en relaciones, perder oportunidades de empleo, oportunidades de crecimiento. El miedo es algo tan, estoy buscando la palabra, es algo tan letal que no se limita a una sola cosa. El miedo puede abarcar todas las áreas de tu vida. Desde como te decía ya, ¿verdad? Volviendo a repetir, situaciones sentimentales. Hay personas que no se arriesgan a emprender, a darle la oportunidad, a abrir ese corazón por miedo a fracasar porque ya tuvieron una mala experiencia. Entonces, han alimentado su mente de que ellos no merecen una buena pareja, ellos no van a conseguir a nadie, o no hay nadie digno, o esta no llena mis expectativas. Entonces, alimentan todo su pensamiento. Entonces, se cierran al amor, se cierran a una relación, se cierran a emprender o a formar una familia por miedo al fracaso. O sea, el miedo nunca te va a dejar avanzar. Parte de la cualidad del miedo es que el que está encerrado en ese ciclo no avanza, porque el miedo lo que hace es que te limita y te mantiene preso en el presente, alimentándote de los errores del ayer. O sea, para tú, lo primero que tú debes de hacer para vencer ese sentimiento de miedo es cerrar ciclos. Esos errores del ayer, esos, como dicen aquí, esos mistakes, esas metidas de pata, esas malas decisiones, o esas cosas esas experiencias que tuviste, eso que presenciaste que no debiste ver, que te traumatizó. O sea, todas esas cosas, tú tienes que cerrar el ciclo, tienes que sanar, tienes que hacer catarsis, tú tienes que hacer como la mariposa, una metamorfosis, y tienes que entrar esa oruga en un capullo y encerrarse hasta que esté lista para abrir y que pueda abrir sus alas, hazlo. Pero no puedes mantenerte en el capullo todo el tiempo. La oruga tiene sus etapas, es oruga. Nadie quiere ser oruga todo el tiempo. Las orugas, aunque para una mariposa ser mariposa, primero tuvo que ser oruga. Para tú llegar a hacer a esa meta, a realizar cosas, a visualizar cosas que tú has soñado por tiempo, primero tuviste que pasar por los errores que pasaste. Porque esos son errores, esas experiencias, esas metidas de pata, como a veces las llamamos, esas malas decisiones, te hacen crecer. No te estoy diciendo que a propósito tomes malas decisiones, no me malinterpretes, te estoy diciendo que lo que ya pasó, que lo que ya tú viviste, que eso que ya tú experimentaste, lo tomes como esa oportunidad de crecer, esa oportunidad de avanzar, decir, ok, perfecto, yo fallé en esta toma de decisión, pero de ese error no lo cometo dos veces. Con esto me bastó como una lección aprendida para yo pasar al próximo nivel. Te podrás equivocar otra vez, pero no es lo mismo. El problema no es equivocarte, el problema es seguir dándote con la misma piedra, porque es válido
que nos equivoquemos, es válido que en un momento de toma de decisiones no todo el tiempo vamos a acertar, pero eso no te puede limitar a arriesgarte a tomar decisiones. No te puede limitar a arriesgarte a entregar tu corazón. No te puede limitar a arriesgarte a crear algo diferente, a arriesgarte a hacer. Hay personas que tienen miedo hasta de ser ellos mismos. Ay, es que no sé si, ay, es que no sé si mi forma de ser le va a gustar, es que no sé si como hablo le va a agradar, es que no sé si mi entorno, si mi familia. O sea, esas limitaciones tiene que romperlas. Si quien tú eres no le gusta a otra persona o no encaja como otra persona, ¿sabes qué? They lose, ellos pierden. Si tú entiendes que quien tú eres es la persona más asombrosa, más pura, una persona súper chévere, que es una persona de buenos sentimientos, con buenos valores, con deseo de superarse, que no le haces daño a nadie, que simplemente trabaja por lo tuyo y vas por el mundo tratando de dejar una huella y una marca, ¿por qué esconder lo que tú eres? Ay, es que mi risa no le gusta. Ríete más duro, que no todos tenemos que reírnos iguales. Ay, es que mi forma de vestir no encaja. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Lleva tu vestimenta con orgullo. Levanta tu frente en alto. Lleva tu discurso, tu potencial, lo que te identifica, tu identidad con orgullo. No tengas miedo a ser quien fuiste llamado a ser. El miedo de verdad que nos hace perder grandes oportunidades. Y yo quiero que tú hagas este ejercicio conmigo hoy y sé completamente honesto, ¿ok? Yo sé claro. ¿En dónde estamos? Ahora una pregunta. ¿En dónde estás ahora? ¿Qué tú estás escuchando? Un podcast. ¿Cómo se llama ese podcast? Hablando claro, sin caretas. Entonces ahí tú puedes estar ahí con un primo, puedes estar con el hermano, puedes estar solo ahora mismo. Pero yo quiero que tú seas completamente transparente contigo, porque a veces tratando de engañar a otros o de encajar en otros por miedo, por deseo de pertenecer en lugares y por miedo de no ser aceptados, terminamos engañándonos a nosotros mismos. Terminamos creyendo y haciéndonos películas en la cabeza de cosas que no son necesarias, que simplemente retrasan tu avance en la vida. Así que yo quiero que tú hagas este ejercicio y que tú pienses ahora mismo, sin darle mucho caco. O sea, sin darle mucho, sin meterle mucho pensamiento rápido, un pensamiento rápido y espontáneo. En esta semana, ¿qué situación tú puedes identificar en la cual tú dejaste de hacer algo por miedo o hiciste algo que no tenía que hacer por miedo? Porque es otra cosa. Yo te estoy hablando que el miedo te paraliza, que el miedo te impide hacer cosas, pero muchas veces hay personas que por el mismo miedo cometen errores haciendo cosas que no tienen que hacer. Personas que por miedo a perder una oportunidad mienten, mienten. ¿Y sabes qué? Las mentiras, dice un refrán por ahí, tienen patitas cortas. Eso significa que tarde o temprano se alcanzan. Y el mentiroso también dice que tiene que tener memoria. ¿Y por qué hago un paréntesis en eso? Porque muchas veces hay personas que alteran su... Aquí no pasa, ¿verdad? En nuestra audiencia no pasa, pero hay personas que alteran su resumen, por poner un ejemplo. Ay, si escriben 15 palabras por minuto, dicen que escriben, o por segundo, dicen que escriben 55. Si tienen solamente un año de experiencia, dicen que ponen que tienen 10. Y así sucesivamente, y alteran ese resumen y lo ponen, wow, ellos son la bomba. Esta gente, Dios mío, han trabajado hasta con el presidente. Esa gente está casi en la NASA, según ese resumen. Pero cuando van a la práctica, están más perdidos que un loco. ¿Por qué? Porque mintieron para poder encajar, para poder entrar, pero a la hora de la verdad no tienen nada que dar, no tienen sustancia, porque pretendieron ser algo que no era para poder encajar. Ve lo que te digo del miedo. El miedo es peligroso si no lo sabemos manejar. Sí, yo puedo tener miedo a una entrevista, puedo tener miedo a, wow, que me rechacen, pero dosificar ese miedo. Wow, tengo miedo que me rechacen, pero voy a dar lo mejor, voy a ir con la mejor presentación, voy a poner mi resumen tal y como está, pero voy a poner mi referencia, porque aunque nada más duré un año ahí, pero ese año lo hice excelente, ¿verdad? Y tú vas tal vez con ese sustito, ¿verdad? Uy, tal vez no me cojan, pero vas. Eso es dosificar el miedo. Pero cuando tú dejas de ir por miedo,
vas a fracasar. Pero cuando tú mientes, haces de más por miedo, también terminas fracasando. ¿Tú ves? Ni un extremo ni el otro. Tienes que aprender el balance de cómo dosificar, cómo balancear ese sentimiento que, ¿verdad? Que muchas veces cuando tú lo dosificas, aprendes que ese sustito es para que tú tengas un balance. Porque el que anda, óyeme, tú vas a decir, pero tú estás contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Por eso te dije que el miedo es algo que no se erradica. Te lo dije al principio, si quieres darle para atrás. Te dije que el miedo es algo que no se erradica. No, o sea, no es como que tú lo desarraigas, porque el miedo es algo que viene en nuestro sistema, porque el miedo es necesario. El miedo dosifica a las personas, pero tenemos que aprender a manejarlo. Ni demasiado miedo es bueno, pero tampoco no tener miedo es peligroso. Pero eso es para otro podcast. Pero por ahí andan personas que no tienen miedo a nada. Y ellos son ellos y andan haciendo cosas muy indebidas. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Porque ellos entienden que no tienen miedo. Ay, Dios mío, se me paró un mosquito en la nariz. No lo vieron, pero yo lo sentí. Esto es en vivo y así es hablando claro. Hasta los mosquitos. Estamos aquí Alberto, nuestro director, camarógrafo, escénico, él es de todo. Él tiene que decir, pues, ¿qué clima es este? Porque yo siempre me estoy quejando. O cuando no hace mucho calor, es lo opuesto. Hoy quiero decirle que aquí no está haciendo mucho calor. Aquí está haciendo un frío raro porque no está supuesto porque estamos en verano, pero aquí dio una llovida, ha llovido tremendamente y esto ha traído, pues ya usted sabe, toda esta situación, estos cambios de clima. Pero volvemos al miedo, retomamos. Y debemos de dosificarlo. Debemos dosificarlo porque, como te decía, no es saludable vivir una vida todo el tiempo con el miedo a. Hay personas que viven todo el tiempo con la constante, el miedo al qué dirán. Es que si hago esto, ¿qué van a decir? Es que si dejo de hacer lo que van a decir. O sea, miedo si hacen, miedo si no hacen. Hay personas que ay Dios mío, es que si me como este chocolate, tienen miedo hasta de lo que comen, ¿no? Porque es la caloría, que es cierto, yo sé que no es un programa de nutrición, hay que cuidarse, pero hasta en eso tiene que haber un balance en nuestra vida, hasta en nuestra alimentación. Por miedo a engordar, no podemos dejar de disfrutar esas cosas deliciosas de la vida. Pero ahora, claro está, por querer disfrutar de esas cosas deliciosas de la vida, no podemos perder el miedo a engordar y desbordarnos y comernos todo lo que se nos aparece y a todas horas de la noche, a todas horas del día. No, nosotros debemos de aprender a dosificar para poder comer las cosas que nos gustan y al mismo tiempo tener un peso balanceado. Y no estoy hablando del peso como tal, sino de la salud, ¿verdad? Porque hay personas que están muy flacas pero no están en salud. Y hay otras personas que están tal vez en un peso que no sea el ideal, pero se cuidan. Tú sabes, esto es un tema un poco muy complejo, pero aquí no estamos hablando de nutrición. Pero podemos dar pinceladas. Y eso es tener un balance. Ok, pues desayuno a mi hora, duro las horas que tengo que durar, tomo agua, me ejercito, y si no puedo ejercitarme porque no soy una persona amante del fitness, ¿quién levantó su mano? Yo, sí, fui yo. Si no puedo, ¿verdad? A ejercitarme, pero por lo menos camino o hago algún tipo de movimiento o por lo menos hago yoga, pues no sé, pero hacer algo, ¿verdad? Y luego como mi almuerzo, si en la mañana comí carbohidratos, mucho, qué rico los carbohidratos, porque el almuerzo le bajo un poquito, tú sabes, pero tampoco vivir con esa obsesión. Ay, ¿cuántas calorías? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Cuántas calorías tiene esa agua? No tiene el agua, tú sabes, pero para sonar un poco más exagerado, porque hay personas así, están en una boda, que eso es una vez al año, y le ofrecen, ¿qué plato quieres? ¿Cuál tiene menos calorías? No, mi amor, no se puede. O sea, no podemos vivir con esa constante, con el miedo excesivo y ese constante causa el estrés. ¿Y sabes lo que causa el estrés? El estrés causa muchísimas cosas en tu vida, desde estreñimiento, insomnio, pérdida de cabello. O sea, el estrés no es un buen aliado.
sea, parte de vivir una vida más relajada es aprender a dosificar el miedo. Aquí ha pasado de todo, ¿eh? Yo me hice la loca, pero aquí hasta mi decoracióncita se cayó. Pero seguimos. Esto es claro, transparente. Hasta la decoración no sabe, ellos son así. Ellos se gobiernan. Mira, yo te quiero compartir una historia que sé que muchos lo han escuchado. Desde que somos chiquititos escuchamos la historia de David y el gigante. David y Goliat. Y nos han contado esta historia de cómo David venció a Goliat, de cómo David no tuvo miedo y superó a aquel gigante. Y esta verdad, historia bíblica la ponemos hasta como referente de los obstáculos de la vida. A veces tu gigante ese obstáculo y aquí, allá. Y qué bien. Tremenda, es una historia maravillosa que te inspira, que te llena de fe, es una historia que te motiva, que tú dices, wow, por más grande que sea la situación, yo lo puedo lograr, porque si David, siendo un pequeñito con solamente 5 piedras, derribó a aquel gigante con un ejército tan grande, no pudo derribar, pues imagínate, yo me pongo en el lugar de David, yo sé que puedo lograr cualquier cosa, pero déjame decirte algo, te voy a hablar de David. Ese David, ¿verdad? Ese jovencito, si leemos la Biblia y leemos esta hermosa historia, nos damos cuenta que su historia no empezó el día que él enfrentó al gigante. Su historia empezó mucho antes, desde que él vivía en una casa donde no era valorado, más bien era menospreciado, porque no era un hijo legítimo, era un hijo ilegítimo de la familia. Era hijo de una concubina de su padre, mientras sus otros hermanos pues, eran los hijos del matrimonio. Él era lo que pudiéramos decir en estos tiempo un bastardo, ¿verdad? Y David siempre lo tenían haciendo oficio de criado. David siempre estaba atendiendo los animales de aquel rancho. Vamos a poner que ellos tenían un rancho porque él decía que él atendía las ovejas de su padre. Él era pastor de ovejas. Mientras sus hermanos, pues, andaban, pues, eran muchachos, según lo que cuenta la historia en la Biblia, eran muchachos elegantes, altos, apuestos, que pertenecían al ejército. Imagínate si extrapolamos esa historia de la Biblia a estos tiempos, me imagino que los hermanos de David estaban en el army, eran marines, eran sargentos, eran capitanes, ya tú sabes, eso eran los rangos más altos y estaban definidos, le daban al gimnasio, la pesa. Los hermanos de David eran fitness. Y yo me imagino que David, flaquito, muchachito ahí que tal vez no había terminado ni la secundaria porque tuvo que dejarlo para poder vender empanadas, para poder ayudar a la familia, porque él de alguna manera tenía que agradecer el favor. O sea, usa el imaginario. Estamos aquí imaginando, vamos a parafrasear un poco la historia bíblica, imaginarla, traerla a este tiempo para que te puedas sentir identificado. Entonces, yo me imagino que David era pues, un criado y David era la misma cosa, que el tiempo dice que era el pastor de las ovejas de la casa de su padre. Pues yo me imagino que un David en este tiempo lo que lo ponían era a limpiar la caquita del perro, a ponerle comida en la jaula de los animales, a ayudar con los placeres del hogar. Eso era David. Comparado con sus hermanos, ¿verdad? Si yo te pregunto y te abro una pregunta con lo que te he dicho de la historia de David hasta ahora, si te dan a escoger, ¿qué papel tú quieres en esta historia? ¿Tú quieres ser aquellos hermanos que tenían posición, estaban en el ejército, eran reconocidos, tenían una personalidad que atraía? ¿O tú quieres ser el simple David que estaba con los animales, que hacía los quehaceres del hogar, que era más parecido a un criado que a un hijo de la casa? ¿Tú prefieres ser un hijo legítimo o tú prefieres ser un bastardo? Si te abro esta pregunta, pero yo imagino que mucha gente diga, no, obviamente yo quiero ser un hijo legítimo, yo quiero ser reconocido, yo quiero tener las oportunidades, yo quiero tener el privilegio de poder ir a la universidad, que cuando cumpla los 18 papi me regale un carro, porque a los bastardos pues se tiene que conformar con lo que sobra. Los David, lo que se identifican como los David, tienen que conformarse con lo que sobra.
según, ¿verdad? Según la lógica, porque es que con bastardo, no si fuera el matrimonio, y según la lógica, eso era con lo que David se tenía que conformar. Pero aquellos lo tenían todo, tenían los privilegios, los reconocimientos, tenían los apapachos, o sea, eso eran los niños mimados de la casa. Pero déjame decirte, ¿verdad? Para avanzar en la historia, esos niños mimados que ya pertenecían al ejército, estaban en la guerra junto con el ejército del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque iban a enfrentar a aquel gigante que tenía tiempo zarandeando, tenían tiempo persiguiendo, tenía tiempo molestando, tenía tiempo haciéndole afrenta a aquel pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que un día el papá le dice a aquel David, lo ve, parece que lo, ay, mira, está haciendo nada, ven acá tú, ven acá, ven, llévale esta comida a tus hermanos. Y David fue a llevarle la comida a los hermanos. Y para hacerte la historia larga, más corta, sabes que cuando David llegó encontró a un ejército con miedo, a un ejército amedrentado, a un ejército asustado. Eso era lo que tenían las posibilidades, eso era lo que tenían el talento, eso era lo que tenían la preparación, eso era lo que habían entrenado para un momento como ese. Estaban asustados. Pero aquel que siempre estaba atrás, que lo tenían con los animales, que no era reconocido, que nunca entrenó, que no estaba preparado para una guerra, fue el que dijo: ¿a qué que le tienen miedo? A este gigante incircunciso, pero por favor. Yo ayer en la casa de mi padre me he enfrentado con leones, me he enfrentado con esto, con osos, con aquello, y lo he vencido. Esto es nada para mí. David no era un hombre tan grande comparado con sus hermanos. No tenía un armamento, no tenía una armadura. Lo único que contaba era con un saquito con 5 piedras, ¿verdad? Según dice la historia en la Biblia. Pero extraordinariamente David tenía algo. Tenía 3 cualidades muy importantes. Primero, una fe sobrenatural. O sea, creer las cosas imposibles posibles. Y yo sé que tú, hoy que me estás escuchando, eres capaz también de experimentar eso, de tener una fe sobrenatural, de saber que aunque hayan personas más preparadas que tú para ese trabajo, que por tu honestidad, por tu capacidad y por la confianza que tú tienes en ti mismo, por como tú eres, tu calidad humana y por tu preparación, que aunque no, tal vez no fuiste a la universidad cara, pero en la universidad tal vez de gobierno, en la cuestión te diste tu 100%. Yo sé que tú vas a ir con toda la fe y la confianza de que tú puedes conseguir ese trabajo. Yo sé que tal vez tú no tengas la voz de Whitney Houston, pero tal vez con tu voz, ¿verdad? Que tú la vas a trabajar, que tú la vas a pulir, que vas a seguir trabajando en ella. Vas a llegar a lugares que tú quieres llegar en la música. Y puedo seguir poniendo ejemplo. Tal vez hoy tú no eres un Gordon Ramsay, lo dije bien, ese chef, ¿verdad? Famoso, pero amas cocinarlo, haces con pasión. Y si tú sigues trabajando y crees en ti, tienes fe, puedes lograr hacer un gran chef. Y no solamente eso, poner un restaurante y vivir de ello. No sé, ponle nombre tú a ese sueño, a esa meta, a esa situación. Tú pones el nombre, qué es lo que quieres, dónde te visualiza, qué es lo que ahora mismo tú necesitas. Lo único que está deteniendo la manifestación de eso eres tú, es tu mente y es el límite que te pones cuando el miedo se apodera de ti. Entonces, David, no es que David tal vez no reconocía que el gigante era grande y que, wow, yo tengo miedo y yo soy mucho, yo soy uno solo. Probablemente esas cosas pasaron por su mente, pero David tenía una confianza tan grande en él que eso lo llevó a sobrepasar cualquier sentimiento de miedo que pudiera querer venir a tocar a su puerta. Te dije que, número 1, David tenía una fe sobrenatural. Número 2, tenía confianza en él, porque en una ocasión él expresa: si yo pude con los osos y los leones, que si tú te pones a comparar la magnitud, ¿verdad? Hablando de un gigante, en estos tiempos no tenemos gigantes, pero tenemos gente bastante grande. En el baloncesto tenemos a Shaquille O'Neal, pero yo sé que hay gente mucho más alta que Shaquille O'Neal, ahí Rico Guinness, hay gente, creo que había un hombre que medía unos 8 pies y creo que han visto mucho más alto, pero imagínate
yo 5'8", que se me aparezca un señor de 8 pies y venga a buscarme pleito, venga a querer venga a tener enfrentamiento conmigo, ¿tú crees que lo voy a enfrentar? Yo le voy a decir, bueno, señor, se confundió de persona, yo no soy a quien usted está buscando, porque conozco mis limitaciones. Ahora, si todo depende de eso, si mi vida depende de eso, yo me voy a armar de fe, voy a armar de valor, voy a vencer ese miedo y esa limitación, y aunque muera en el intento, aunque muera en el intento, voy a enfrentarme con ese gigante. Esa fue más bien la actitud de David. David, yo voy para allá, yo he enfrentado a osos, yo he enfrentado a leones, vamos a darle, ¿qué más puede pasar? Ellos no están ganando, están peleando, están llenos de miedo. Yo voy a hacer mi mejor intento. Entonces, número uno, una fe sobrenatural. Número dos, confianza en Él. Pero sobre todo, confianza en Dios. David confiaba plenamente en Dios y que Dios le podría dar esa oportunidad de vencer ese gigante. Muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que aprender a conectar con Dios y a confiar en Dios y en el potencial y en la capacidad y en todo lo bonito, lo bueno y lo poderoso que Él ha puesto dentro de nosotros. ¿Sabes que yo sí creo en los superhéroes? Yo creo. Lo que pasa es que los superhéroes que son reales no tienen capa ni poderes fuera de lo humano. Los verdaderos superhéroes son aquellos que pese a los obstáculos, pese a las dificultades, se atreven a hacerlo, se atreven a levantarse, se atreven a enfrentar su muralla, a enfrentar su gigante, a derribar esos límites, se atreven a creer cuando nadie quiere creer, se atreven a decir sí cuando todos están diciendo que no, se atreven a decir yo puedo cuando el mundo le grita tú no puedes, se atreven a confiar, a creer en lo que poseen cuando otros ya lo han descalificado. Sí, porque muchas veces lo descalifican, muchas veces no hacen sentir que no tenemos mérito, pero vas a creer a esas voces o vas a creer en el potencial que tú sabes que tienes. Entonces, David no era una cosa de que lo más especial. David no tenía un superpoder, David no era de un super saiyajin, Goku y Piccolo, nada de eso. David era un joven común y corriente que simplemente se atrevió a creer más allá, a no limitarse y a vencer su miedo. Varias cositas que quiero tocar que nos ayudan en el proceso de vencer y dosificar el miedo que se apodera de nosotros y viene a limitarnos. Número uno, debemos de reconocer primeramente que es miedo, que lo sentimos y entender que es algo normal. Porque muchas veces por la vergüenza, ay, de que no se den cuenta de que tengo miedo, de que no se den cuenta que me siento así, lo reprimimos y ese miedo sigue creciendo. Sí, mira, tú sabes que de verdad quiero emprender ese negocio. Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar, pero lo voy a hacer porque confío en mi capacidad. Yo no voy a emprender ese negocio porque es que tengo un miedo demasiado grande y yo sé que algo va a pasar. ¿Ves la diferencia? O sea, tenemos que aprender a reconocer y entender que el miedo es más común de lo que entendemos, que muchas personas lo sienten y en diferentes áreas. Hay personas que tienen miedo de ser padres porque no quieren repetir los mismos errores que sus padres repitieron con ellos. Hay personas que tienen miedo de superarse y de salir tal vez de un estado económico de pobreza porque no se quieren dañar, porque conocieron a otros que se dañaron después que conocieron dinero. Poniendo ejemplos, hay miles, como te decía ahorita, hay personas que se cierran al amor porque tuvieron una mala experiencia en una relación pasada. Hay personas que se limitan, hay personas que dicen yo no voy a ir a la universidad porque en mi familia nadie fue, cuando el pensamiento debería ser, wow, en mi familia nadie fue, sé difícil, tengo mucho miedo, pero voy a demostrar que se puede, que ellos no fueron, no porque no tenían la capacidad, sino porque no tenían la posibilidad. Pero yo tengo la capacidad y voy a lograr crear la posibilidad. Acción, movimiento, las cosas que queremos no van a llegar a nosotras por arte de magia, no van a llegar a nuestra vida porque sí, tenemos que luchar, tenemos que trabajar por eso, tenemos que dar fruto porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú estás como modo Cristian Castro, ese es mi problema. Cuando me preguntan, ¿qué tú quieres hacer? Aquí practicar la ley Cristian Castro. ¿Y cuál es? Hacer nada. Si tú estás tipo Cristian Castro y lo que tú quieres hacer nada, pues adivina cuál va a ser tu resultado. Nada.
De la nada no va a salir nada. El único, ¿verdad? Según la Biblia, que tuvo la capacidad de nada crear, porque Él era todo, fue Dios. Fuera de ahí, de la nada no va a suceder nada. O sea, y hay una canción que dice, no me acuerdo bien de la canción, pero sí me acuerdo de esta frase, que Dios es verbo, no sustantivo. Cuando el mismo Dios es acción, significa que todo lo que nosotros tenemos que ver, tenemos que poner, que nosotros queremos hacer, tenemos que ponerle acción, tenemos que ponerle movimiento. Ay, yo quiero ganarme $1.000.000. ¿Qué estás haciendo para ganarte $1.000.000? ¿Comprando un billete de la lotería? Puede que te toque la suerte, pero puede que no. Y puede que pierdas todo comprando todas las semanas o todos los días un billete de la lotería, buscándote problemas en tu casa porque estás dejando de comprar la leche, estás dejando de comprar un pamper, estás dejando de pagar la renta, estás dejando de hacer muchas cosas y caes en un vicio porque tu limitación te dice que solamente así puedes lograr algo. Pero tal vez tú tienes un don, un talento en tus manos, sabes hacer algo y hace tiempo hubiese llegado al $1.000.000 si hubiese puesto ese talento a producir y a dar frutos, a tener resultados. Tu talento no tiene que ser una estrella famosa de Hollywood. Si tú eres el mejor creador, no sé, de manualidades, haz las manualidades más lindas y sal a venderla. Si tú lo que sabes hacer sándwich emparedado, haz los mejores sándwiches, los mejores emparedados, las mejores hamburguesas y sal a venderla. Si tú lo que sabes hacer es helado, haz los mejores helados y sal a venderlo, pero haz algo, produce. Si tu sueño es llegar a tener mucho dinero. Ahora, si tu sueño es dejar un legado a tu familia, a tus hijos, a tu generación, una marca y quieres construir algo con tu vida, descubre quién eres, para qué eres bueno y no dejes que el miedo te limite a desarrollar eso. ¿Quieres escribir un libro? Escribe un libro. ¿Quieres construir un hogar? Construye un hogar. ¿Quieres inspirar personas? Pero para tú inspirar personas tienes que trabajar contigo primero, porque nadie se va a inspirar de alguien que solamente ha saboreado el fracaso. Las personas buscan inspirarse de aquello que ellos ven, que pese a que besó el fracaso, se levantó, lo dejó, puso límites, puso separación y le dijo al fracaso, nos vemos, eres parte de mi pasado, eres parte de la temporada pasada y ahora cierro este ciclo, fracaso, y entro y me empodero de mi victoria. Y cuando la gente empieza a ver esos resultados de éxito, dice, wow, con ella me quiero relacionar, con esa persona quiero hablar. Y cuando estoy hablando de éxito, de fracaso, no solamente te voy a hablar en el área económica, es en todas las áreas. Fracasamos sentimentalmente, fracasamos emocionalmente. Muchas veces nuestra falta de madurez, nuestra falta de carácter, nuestra falta de muchas cosas nos llevan a tomar decisiones, a decir cosas y a hacer cosas que en el momento se convierten en un fracaso porque herimos, dañamos, lastimamos y perdemos la esencia de nuestra identidad en el proceso. Pero cuando reconocemos, perdemos el miedo a reconocer, perdemos ¿verdad? Ese ego, esa manipulación que nos hace nuestra mente para mantenernos esclavos y abrazamos la oportunidad de superar cualquier obstáculo, entonces logramos ser personas de éxito. El éxito no se resume en la cantidad de dinero que tú tengas en tu cuenta de banco o la cantidad de títulos que tú puedas tener en una pared. El éxito también es hacerlo bien y tener constancia. El éxito es superar escalón por escalón, que ayer tú estabas en un nivel y hoy estás en un nivel más alto, no importa en qué área. El éxito es que si tú te rompieron el corazón, tú poder decir, yo sané y hoy puedo darme la oportunidad de amar nuevamente. El éxito es de que si a ti te abandonaron al nacer, tú no vayas toda la vida siendo víctima, tú digas, pese a que a mí me abandonaron, hoy estoy aquí marcando la diferencia e impactando vidas. O sea, tú eres el único que vas a decidir hacia dónde vas, dónde te quedas y por qué lo haces. El miedo no puede ser tu cárcel, el miedo no puede ser tu zona de confort, el miedo tampoco puede ser tu excusa. Que el miedo sea ese escalón que te impulse a no quedarte en el mismo lugar, sino que avanzar. Sigo, porque es que yo casi no hablo, soy muy tímida y el tiempo se me va.
Te decía que debemos de reconocer y entender que el miedo es normal, ¿verdad? Segundo, cambiar la narrativa. Creo que como hablé tanto ya de una manera u otra, te abundé en esto, pero debemos de cambiar la narrativa, debemos de cambiar el vocabulario. Yo te dije que nuestra palabra tiene un poder, la ley de la atracción, el declarar, la siembra y la cosecha. Debemos de cambiar la narrativa. Si queremos tener un ambiente positivo de crecimiento, de fortaleza, del yo puedo y que cosas pasen, pues tenemos que empezar por cómo pensamos, cómo hablamos y cómo manifestamos. Así que empieza por simplemente con algo tan sencillo. Espero que tú estés tomando nota, ¿eh? Empieza por algo tan sencillo como aprende a saber qué vas a decir y por qué lo vas a decir. No hable todo lo que te llegue a la mente. No hable todo lo que te llegue. Aprende a tener convicción. No deje que los sentimientos manejen tu vida. Ay, es que yo siento una emoción tan grande. Esto va a funcionar. No. Haz cálculo. Espérate, déjame ver. Esto, por esto y por esto. No es miedo. Es precaución. Espérate. Ahora, esto se ve, esto sí, hay todas las posibilidades, lo voy a hacer porque no hay miedo. ¿Tú entiendes? Aprende a establecer límites, pero al mismo tiempo también a romper los límites. Estos son temas que de verdad debemos de tener la mente bien abierta, porque tú vas a decir, pero me estás diciendo que establezca límites, pero que rompa los límites, porque tienes que saber el contexto de las cosas. Porque debe de haber un manejo en nuestra vida y un balance equilibrado. O sea, yo siempre digo, no hay alguien 100% puro, santo y casto, Dios. Y no hay alguien 100% malo. Porque todos tenemos la capacidad de hacer lo malo y todos tenemos la capacidad de hacer lo bueno. Está en nosotros, está en nuestra esencia. Ahora, tomo yo la decisión de inclinarme a lo bueno y todos los días negarme y decir no voy a mentir, no voy a traicionar, no voy a fallar, no voy a hablar mal de esta persona, no voy a tomar lo que no es mío. No voy a ser una persona egoísta, no voy a ser una persona orgullosa. Es una decisión de que tenemos que trabajar todos los días con ese carácter. No es que me levante y yo soy un remanso de paz porque simplemente yo soy perfecto. No existe. No existe. Yo provoco tener paz, pese a que me hagan lo que me hagan, pese a que me quieran sacar de mi centro, pese a que el que está al frente va bien lento y yo llevo prisa, pese a lo que sea, yo decido tener paz. Bueno, entonces, ¿qué te dije que era el segundo punto? Cambia la narrativa. Y número 3, aprende de los fracasos, como te decía. Los fracasos hay que superarlos, hay que aprender de ellos, están ahí. No es que tú vas a ir de la vida a propósito o de manera intencional. Voy a fracasar porque este fracaso me va a ayudar a aprender. No, es que si en un momento fracasas porque arriesgaste o porque te equivocaste o porque tomaste mala decisión o porque muchas veces tenemos fracasos que no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el ambiente donde estamos y las personas que nos estamos rodeando. Pero entonces siempre tenemos 1% de culpa, aunque otro fue el que no hizo, pero tú lo permitiste porque le abriste puerta a esa persona, porque no supiste discernir, saberlo, ver los red flags, ver que esa persona no te convenía, que ese negocio no te convenía, que esa situación no era la apropiada donde tú debías de estar. Entonces debemos de aprender que, ok, fallé o me fallaron, tomé esta mala decisión o esto pasó en mi vida que me llevó a estar donde estoy, pero entonces ¿qué hago ahora? ¿Me siento a llorar toda una vida o me voy a levantar y voy a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, me falló, no me salió como esperaba, me seco mis lágrimas, dreno, me desahogo, pego un grito, me seco la lágrima, me sacudo y sigo caminando y vamos hacia el próximo nivel. Ya, así estoy, casi terminando, pero quiero terminar dándote este último consejo. Y yo lo anoté, claro, porque tú sabes, no tenemos memoria de elefante, ¿no? Somos personas que nuestra mente está ahí. Pagamos bien, entonces usted sabe que nos distraemos. Entonces te anoté esta frase como un consejo y te la quiero leer. Entonces pasamos a reconocer la edad y vamos a leerte esta frase que te la voy a dejar como consejo. Dice, el único límite que existe realmente para detenerte a llegar al otro nivel eres tú mismo. Eres tú mismo.
Los límites no te lo puede poner nadie, solo tú, en tu mente. Y dice la frase, termina diciendo, atrévete a romperlo y sabrás verdaderamente de qué estás hecho. Cuando nos atrevemos a romper los límites, descubrimos el potencial que llevamos dentro. Y en descubriendo el potencial que llevamos dentro, abrimos puerta a tantas posibilidades. Cuando estábamos presos en los límites, pensábamos que no era posible. Así que en esta hermosa ocasión agradezco que te hayas quedado hasta este minuto, que te haya quedado hasta este segundo y que hayas, ¿verdad?, aprendido, descubierto. Y en esta conversación, dime cuáles han sido esas cosas, ponlo ahí en los comentarios, comenta, háblalo con alguien, cuáles han sido esas cosas que tú te diste cuenta hoy que te han tenido limitado. Pero también quiero que me diga, que me comente qué vas a hacer para cambiar eso. Pero lo primero que debes hacer es empezar a creer en ti mismo, ¿ok? Así que no olvides suscribirte a las diferentes plataformas que tenemos. No olvides darle un like, dejarme un comentario, compartir esto con alguien. Tenga una conversación con nosotros y siempre, ¿verdad?, desde el marco del respeto. Tal vez no tengamos el mismo pensamiento, pero podemos tener un diálogo y ambos crecer juntos en esta jornada de este podcast Hablando Claro. Así que hoy se despide esperando verle pronto la próxima semana con un nuevo capítulo que sé que será de mucha edificación para sus vidas. Así que muchas bendiciones y que tengan un resto feliz de semana maravilloso y salgan por ahí a emprender. No se lleven de mí ni de Kitran Castro, no se queden haciendo nada porque él tiene todos los millones. Tú y yo tenemos que seguir trabajando. Bendiciones.